Hola jóvenes, espero que se encuentren bien. Este video va dirigido a los estudiantes del Centro de Educación Básica Esteban Guardiola, del 8º grado. Mi nombre es Ruth López y el tema que veremos el día de hoy es la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo. Antes de entrar a lo que es nuestro tema, debemos recordar algunos conceptos, ideas que nosotros hemos visto en clases anteriores o en grados anteriores. En primer lugar, quiero que observen la figura que les acabo de presentar. ¿Qué nombre recibe esta figura? Es un triángulo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué es un triángulo para usted? Piense unos segundos y defina en su mente qué es un triángulo. Bien, vamos a ver qué es un triángulo. Es una figura geométrica de 3 lados y 3 ángulos. Por esta razón su nombre, triángulo, es decir, que tiene 3 ángulos, ¿verdad? Entonces, eso es un triángulo, es una figura geométrica que tiene 3 lados y que tiene 3 ángulos. Si observamos, este es el lado AB, este es el lado BC y este es el lado CA. Este es el primer ángulo, este es el segundo y este sería nuestro tercer ángulo. Bien, ahora vamos a recordar algunos elementos que poseen los triángulos. Esto ya nosotros lo manejamos y ya lo hemos visto. En primer lugar, como lo decíamos, los triángulos tienen 3 lados. Lado 1, lado 2 y lado 3. Además de tener 3 lados, tiene 3 vértices. ¿Qué es un vértice? Es justamente el punto donde se unen dos de sus lados. Entonces, donde se une este lado de aquí y este lado de acá, entonces a esa esquinita la llamamos vértice. Entonces, aquí donde se une este lado y donde se une este otro, hay otro vértice. Y donde se une este lado con este de aquí, hay otro vértice. Entonces, un triángulo tiene 3 lados, tiene 3 vértices. También tiene ángulos, ¿verdad? Decíamos que tiene 3 ángulos. Ahora, los ángulos que posee un triángulo son los ángulos internos y los ángulos externos. Estos conceptos ya nosotros los manejamos en el tema que vimos anteriormente, que es el paralelismo, ¿verdad? Entonces hablábamos de ángulos internos, decíamos que son aquellos ángulos que están dentro, que están en el interior. Entonces, los ángulos que están dentro del triángulo son este de acá, que es alfa, beta y teta. En este caso, esos ángulos los nombraron con letras del alfabeto griego, ¿verdad? Entonces, podemos decir que un ángulo es la abertura que se forma cuando dos de sus lados se unen, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos nuestro primer ángulo interno. ¿Por qué? Porque si observamos está dentro del triángulo. Este es nuestro segundo y este es nuestro tercer triángulo. Además de poseer ángulos internos, el triángulo también posee ángulos externos. ¿Qué quiere o qué son los ángulos externos? Son los ángulos que están fuera, ¿verdad? Estos ángulos externos se forman cuando uno de sus lados, con uno de sus lados y la extensión del otro. Es decir, este lado, que podríamos decir que es su base, terminaría hasta aquí. Pero si nosotros lo extendemos, entonces observamos que formamos un ángulo externo. ¿Por qué? Porque está fuera de lo que es nuestra figura. Igual acá tenemos este lado y la extensión de este otro. Se nos forma otro triángulo externo y aquí tenemos este lado y la extensión de este otro y se nos forma nuestro tercer ángulo externo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante que nosotros recordemos estos elementos? Muy bien, es importante porque nuestro tema es la suma de las medidas de los ángulos internos. Entonces, por eso era necesario que nosotros recordemos que es un ángulo interno. Ahora, en 4º grado,
cuando nosotros estuvimos en cuarto grado, se nos mostró que la suma de las medidas de los tres ángulos internos de un triángulo es 180. ¿Cómo se nos mostró esto? Bien, dibujamos un triángulo, ¿sí? Luego rompemos en tres partes ese triángulo. Miren, aquí se rompió en una, en dos y en tres, sin tocar sus vértices, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, si esta parte de aquí que nosotros dividimos este triángulo, lo colocamos, es decir, este vértice de acá iría hacia el centro. Luego el vértice C iría hacia abajo. Y el vértice D iría hacia el centro también. Entonces, si unimos los tres, si al romper este triángulo unimos sus tres vértices, observamos que aquí forman un solo triángulo, un solo ángulo, perdón, miren, forman un solo ángulo. Entonces, recordemos qué nombre recibe este tipo de ángulo. Tenemos una línea acá y el ángulo aquí. Es un ángulo llano. ¿Y cuánto miden los ángulos llanos? Miden 180 grados. Entonces, por esa razón, en cuarto grado, concluimos que si nosotros sumamos la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C, que son los ángulos internos de este triángulo, ese resultado va a ser 180 grados. Esto no se nos puede olvidar de ahora en adelante porque es lo que nosotros vamos a necesitar saber para trabajar. Entonces aquí tenemos otro triángulo, ¿verdad? Este sería el triángulo ABC, porque ese es el nombre que se le asignó a sus vértices. Entonces, tengo este triángulo y si yo sumo la medida del ángulo A, que sería este ángulo de aquí, sumo la medida del ángulo B, que es el que está aquí arriba, y mido y sumo la medida del ángulo C, que es el que está al lado derecho, eso, si sumo las tres medidas, siempre va a ser igual a 180. ¿Por qué razón? Por la razón que mirábamos anterior, porque si los unimos, entonces forman un ángulo llano. Bien, entonces justamente esa es la propiedad que nosotros vamos a ver. Dice la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Es decir, si medimos la medida de los tres ángulos internos, siempre va a ser igual a 180 grados. Vamos a ver un ejemplo donde vamos a aplicar esta propiedad. Dice, encuentra la medida del ángulo X. Este símbolo de acá significa ángulo. Entonces, encuentre la medida del ángulo X empleando la propiedad de la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo. Este es el triángulo que nos dan. Entonces, si observamos, este ángulo de aquí ya me dan su medida que es 35. De este aquí le asignan una variable que es X, es decir, no conocemos ese valor. Y este tercer último ángulo mide 50 grados. Entonces nos piden que nosotros podamos encontrar cuánto mide este ángulo. Miren, encuentren la medida del ángulo X. Esta medida es la que nosotros debemos encontrar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Empleando la propiedad que acabamos de ver, que la suma de las medidas de los ángulos internos es igual a 180 grados. Es decir, si yo sumo el ángulo X, que es el que yo necesito saber, la medida del ángulo X, más 35, que es la medida de este, más 50, esto, sumado los tres, me tiene que dar 180. ¿Por qué 180? Porque esto me dice la propiedad que acabamos de ver. Entonces, si observamos esto, es como que nosotros tuviéramos una ecuación aquí, una igualdad. Y recuerden, en séptimo grado, cuando nosotros resolvíamos ecuaciones, lo primero que hacíamos, en primer lugar, vamos a sumar las medidas que conocemos. Conocemos los 35 grados que mide este ángulo y conocemos los 50 grados que mide este otro ángulo. Entonces, los vamos a sumar. Como no sabemos la medida del ángulo X, esto solamente lo vamos a copiar o lo vamos a bajar. Y nos queda de esta forma. Miren, el ángulo X solamente lo bajo porque no conozco su medida y sumo 35 más 50. Eso es 85.
Entonces la ecuación o la igualdad me queda que el ángulo X más 85 es igual a 180. ¿Ustedes recuerdan cómo hacíamos para poder encontrar el valor de la variable cuando resolvíamos ecuaciones? ¿Recuerdan lo que es la transposición de términos? Cuando movíamos un término del lado izquierdo al lado derecho. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros transponemos términos? Cuando movemos de un lado a otro. Cambia el signo. Muy bien. Es decir, si está positivo, va a cambiar a negativo. Y si estuviera negativo, tendría que cambiar a positivo. Entonces, es justamente lo que vamos a hacer. El ángulo X solamente lo sigo bajando porque aún no conozco su medida. Es lo que necesito saber, es lo que necesito encontrar. Entonces, el 85 está positivo en el lado izquierdo. Si lo movemos al lado derecho, va a pasar a negativo. Y luego escribo el 85. El 180 siempre va primero porque ya está al lado derecho de la igualdad. No estamos haciendo ningún cambio, entonces eso es lo que escribimos primero. Luego hago el cambio del signo y luego escribo el término que estoy moviendo. Ahora, si observamos, entonces aquí nos queda una resta. Debemos restar 180 menos 85. Hagan esa resta. ¿Ya la tienen? Quiere decir que 180 menos 85 es 95. Entonces, la medida del ángulo X es 95 grados. ¿Cómo nosotros podemos comprobar que esta operación que realizamos está correcta? Bueno, si sumamos 95 más 35 más 50, eso nos tiene que dar 180. Si nos da menos o más que 180, quiere decir que algún error cometimos y debemos corregir nuestro ejercicio. Entonces, el ángulo X mide 95 grados. Viendo este ejemplo, la tarea que ustedes deben hacer es la siguiente. En primer lugar, deben ver el video sobre la suma de los ángulos internos de un triángulo. Si están hasta aquí, quiere decir que ya lo vieron. Número 2, van a copiar el contenido del video en el cuaderno de matemáticas. Es decir, todo lo que nosotros vimos y trabajamos en este video, usted lo va a escribir en su cuaderno de matemáticas. Después que haya terminado de ver el video y copiado en su cuaderno, va a tomar su folleto guía del segundo parcial y va a trabajar en la página 28 y va a desarrollar los ejercicios que están en esta página. Y en cuarto y último lugar, debe enviar la evidencia de su trabajo a la maestra a través de WhatsApp. ¿Para cuándo es esta tarea? Es para el martes 1 de junio del 2021. Muchas gracias, jóvenes, por su atención. Espero tengan un bonito día.